Gracias por tu nuevo programa, Elwin. Es muy interesante lo que tú vienes a comentar a nuestro Canal 5. Están las puertas abiertas para que tú vengas a comentar estos temas demasiado relevantes para la comunidad. Por favor, háganos un breve resumen de la última conversación que tuvimos y dime, ¿qué me vas a plantear hoy día? Bueno, tuvimos, primero buenos días o buenas tardes a todas las personas que pueden ver este programa. Bueno, muchas gracias al canal porque este medio nos permite a los ciudadanos comunes y corrientes poder hacernos conocer por lo que estamos pensando. Y yo quiero representar a mucha gente quizás que hoy día no tiene ninguna posibilidad de expresarlo públicamente, y también para que mucha gente se informe de cosas que son, para mi entender, de principal importancia para los ciudadanos chilenos. La semana pasada o antes pasada, cuando lo último que hablamos, estuvimos tratando el tema de esto que hoy día nos tenemos un plebiscito, y hay algo que está ocurriendo en este país que nos tiene a todos como conmocionados, confundidos. Hay gente que ya no quiere más guerra, quiere que esto termine pronto y que se termine toda esta incertidumbre. Por otro lado sigue la violencia, en algunos lugares siguen ocurriendo cosas que nos superan y nos dan rabia. Entonces, la idea es seguir hablando de este mismo tema y ir abordando un poco de cómo esto se fue armando. Y entonces yo hablé de que hay aquí no un solo factor, sino que hay muchos otros, y uno de los aspectos que estamos planteando es qué injerencia tiene la Organización de las Naciones Unidas en lo que está ocurriendo en Chile. Correcto. Claro. Y te acuerdas que hablamos también de la educación sexual integral. Ahí tiene un gran tema hoy día. Claro, que es una ley que entiendo que mañana se empieza a ver en el Congreso. Perfecto. Fue aprobada hace un par de semanas de la comisión. La comisión de educación la aprobó. La comisión la aprobó sin permitir a un gran número de personas, de organizaciones sociales, que quieren plantear su preocupación sobre esta ley. Y esta es la ley ESI, ¿no? ESI, Educación Sexual Integral, que es la ley que pretende instalarse en Chile, como se ha instalado o se ha impuesto en muchos otros países del mundo: España, Canadá, Argentina. ¿De qué estamos hablando? ¿De niños de qué edad, oye? Estamos hablando de niños de 3 años. ¿De 3 años? Sí. ¿Sexual? Claro. ¿Educación sexual? Integral. Integral desde los 3 años. Un niño que no tiene idea de lo que estamos hablando, cuando está pensando en mariposas, Claro. en pajaritos y en... Claro, entonces hay toda una polémica respecto a esta ley, si es saludable o es un intento de ideologizar a los niños con una ideología de género. Y claramente todo indica que es eso, ¿ya? Entonces hoy día, quienes están más preocupados de esto son fundamentalmente los cristianos, digamos, los grupos religiosos más profundos, que están viendo que están siendo invadidos sus niños con una información, con un tipo de educación que puede ser muy importante que los niños se eduquen, pero en su momento y con el criterio moral de sus padres. Claro, me imagino en otra edad para empezar, ¿no es cierto? Absolutamente. Claro. Ahora, en Chile todavía no está esta ley, pero se ha intentado de hace mucho. La primera vez que se intentó fue más o menos en el año 1970, ¿ya? Y estas leyes, estas ideas tienen una historia. Y más o menos esto, en el caso de la expresión educación sexual integral, que en el fondo es un idiolecto con pretensiones científicas, pues no es otra cosa que adoctrinamiento en ideología de género. Sostiene que los niños deben experimentar con su sexualidad, incluyendo su orientación sexual. Asimismo, deben cuestionar su identidad de género y explorarla para ejercer su derecho a elegir si desean ser hombres o mujeres según su autopercepción. Y eso sería desde los 3 años, cuando un niño no tiene ni idea de qué estamos hablando y está Claro. enamorado de su papá o de su mamá. O sea, están en otra. Porque un niño de 3 años ama a su... Si es un niño, quiere casarse con la mamá porque la ama. Y si es una niña, adora a su papá y quiere casarse con su papá. Claro. Eso pasa a los 3 años. Claro. Y le van a meter otra cosa en la cabeza. Claro, entonces el tema de fondo... Cuando los papás son los que es tienen que hablar yo de creo esto. que hay personas, uno tiene que revisar su propia historia. Obvio.
Claro. ¿Cuándo tú empezaste a tener, de alguna manera, interés por la cosa sexual? Claro, exacto. Hay niños muchos más jóvenes, más niñitos, y otros más adultos. Sí. Hay niños que son muy precoces, Obvio, como otros todo. que son bastante más tardíos. Claro. Pero es una exploración personal, muy íntima, claro. que importa que de alguna manera tenga una guía de la familia, de los más cercanos. Claro. Y si uno empieza a tener desconfianza, es cuando extraños Claro. empiezan a hablarle a los niños sobre sexualidad. Exacto. Porque eso a todos los niños uno le dice, cuidado con las personas extrañas, No le si hagas te hablan de estas caso, cosas, exacto. porque no corresponde. Resulta que esta ley le va a permitir al Estado de Chile enseñarles esta ideología de género y este tipo de manera de Guiarlos, ya lo autodescubrirse, sí, ¿ya? Sí. Por medio de un profesores que van a estar a cargo de ese tipo de enseñanza. En el fondo un extraño. Un extraño. Un extraño por muy profesor que sea. Exactamente. O sea, está lleno de casos de profesores que han abusado de sus alumnos. Tengo un ejemplo muy cercano. Casos y casos. Entonces, ¿por qué nosotros le vamos a entregar en total confianza y en bandeja una cuestión que a uno le parece que le corresponde a la familia? Exacto. Primero, es parte de la intimidad de cada ser humano. Exacto. El derecho a perder su inocencia cuando sea el momento. Claro. Porque la violación, cuando un niño es violado, pierde algo que es maravilloso, Sí. que es su inocencia. Exactamente. Entonces, entendemos que el adulto, 18 años para arriba, ya es otro cuento. Exacto. Pero antes de eso hay etapas. Exacto. Claro. Y en este caso se pretende llegar a involucrarse a una edad tan pequeña de los niños y ponerle complicaciones. Porque eso de que tenga que estar pensando si es niña o niño. Claro. O sea, sabemos que existen personas exacto. que tienen esa confusión. Está bien. Pero Pero son órganos, grupos ¿cierto? minoritarios Claro. que nos Claro. representan, así, que no son más que eso, una minoría. Exacto. Y el estándar, podría decirse, es los niños se sienten hombres y las niñitas se sienten mujer. Claro. Y se van descubriendo a medida del tiempo. El gran Ya. porcentaje, claro. Por supuesto que después surge toda esta cuestión donde tú tienes derecho a empezar a explorarte y si a lo mejor quieres descubrir otras cosas, Claro. pero que no sea una cuestión de confusión creada por un profesor. No, y que está como metida como materia de estudio cuando tú está como programado, digamos, cuando los niños de esa edad deberían estar programando conocer los colores, conocer los números, hablar otro idioma, no sé. O sea, lo que sí entiendo es que pudieran los profesores desde niños hablarle a los niños la importancia del sexo, la responsabilidad que hay que tener con uno mismo, por qué es mujer, por qué es hombre, cuáles son las diferencias físicas, ¿no es cierto? Claro, o pero sea, intelectualmente, ¿por qué podrías tú estar diciendo no y que el intelecto tiene que ser distinto? claro, eso de la autopercepción, pero si sabemos que en todos los casos de un curso de 20 alumnos, van a haber 1, 2, 3, 4, no sé, máximo, que tengan algún tipo de confusión. Claro. Pero en general, la cuestión es, en general los niños salen, el chico se siente chico y la chica se siente chica. El niño desde niño agarra la pelota, chutearla y la niñita Claro. con la Ahora, muñeca. Ya. ¿cuándo empezamos a darnos cuenta que aquí hay una intención detrás de todo esto? Que se trata de alguna manera de destruir la moral, ir destruyendo la cosa cultural. Y entonces uno dice, pero ¿por qué pasa esto? Mira, y resulta que aquí a los precursores de la ESI los podemos encontrar en 1919 en el afortunadamente Ya. brevísimo régimen comunista húngaro de Béla Kun y en su comisario de la cultura George Lukács. Lukács fue uno de los fundadores de la escuela de Frankfurt y al igual que Gramsci consideró que el obstáculo para implantar el marxismo se debía a la cultura occidental cuyos pilares son la familia, el cristianismo y las tradiciones. Mira. Entonces nos damos cuenta que aquí hay una intención política. Exacto. ¿Ves? Pero Ahora, entonces de nuevo retomamos. Primero decirle a todos los chilenos, a todos los vileños que están viendo este programa, que tengan niños, que
en el futuro, probablemente si esta ley se aprobara, tendrían que estar muy atentos a qué le está contando el profesor y qué está pasando con su niño. Ojalá que esta ley no se apruebe. Hay mucha gente que se resiste a esto, porque se está pidiendo que la ley sea con la asistencia, o sea, que la educación sea con la asistencia de los padres, no solos con el profesor, ¿ya? En este caso particular, los padres quieren tener la seguridad de que sus niños van a estar siendo educados en este aspecto de manera correcta, ¿ya? Ese es un tema. Pero segunda cuestión, nos vamos a saber por qué hoy día un organismo internacional como la ONU ha promovido la incorporación de esta ley en todos los países. O sea, seguimos teniendo las Naciones Unidas, la ONU metida en medio. Claro. Entonces, otra vez le pregunto a la gente, Correcto. ¿usted se ha puesto a pensar cuánto influye en lo que le pasa al país esta organización que se llama ONU? A lo mejor pensamos decir, no, es un organismo lleno de burócratas, de gente muy arriba que muy está, diplomático y paseo, pero resulta que ellos están tomando decisiones y están haciendo normas internacionales que cuando los países firman los acuerdos y los tratados se obligan a cumplir. Exacto. Y ahí tenemos un serio problema. Pero porque tendríamos una cosa muy extraña, Edwin, a propósito, perdona que te interrumpa, pero con respecto a la ONU o con la OEA, fue que Chile firmó el Tratado de los Derechos del Niño. ¿En qué quedan los derechos del niño aquí? Bueno, ahí empiezan a haber como una especie de conflictos, ¿te fijas? Claro. Pero es que son todas estas cuestiones donde al final este organismo, si tú lo empiezas a analizar, se fue llenando de personas que tienen un pensamiento. Aquí no está representada la diversidad del mundo. Okay. Es decir, están todos los países ahí, pero la diversidad de pensamiento no está. No, hay una línea política. Hay una línea, hay de alguna manera un lineamiento de cómo hacer las cosas. Exacto. Y entonces nosotros descubrimos que este organismo lleno de burócratas que se autoproclaman representantes de todo el mundo, porque resuelven lo que a los países les conviene y no lo que no les conviene. De aquellos, algunos han sido presidentes, como en el caso de la señora Michelle Bachelet, que fue expresidenta de Chile, y el señor Antonio Guterres, que es el actual secretario general de las Naciones Unidas, que fue presidente de Portugal. Claro. Pero todos ellos tienen un historial de izquierda socialista, con orígenes marxistas, con mucha influencia de estos pensamientos donde se está siempre imaginando una sociedad igualitaria y como una especie de dictadura universal, ¿cachai? Entonces todo eso la gente tiene que saber y entonces tenemos que cuestionarnos hasta cuándo nosotros vamos a tolerar que nos estén llevando a ese pensamiento, que si la ONU resuelve que nosotros nos desarrollemos de tal manera, nosotros ¿por qué tenemos que aceptar? Si no nos han preguntado, es decir, le han preguntado a usted, chilena, chileno, vileño, vileña, si a usted le parece bien la educación sexual integral que está proponiendo la ONU. Aparte si la conocen, porque yo no tengo idea de qué se trata, cuántos puntos lleva esa educación sexual, cuántos semestres tienen que impartirla, si desde los 3 años hasta que salen del colegio. Mira, lo que sí está claro es que en los países donde se ha implantado han ocurrido hechos terribles de abusos de menores. No. Es decir, estamos dando como de alguna forma las facilidades para que la pedofilia funcione, esté muy libre y logre sus objetivos. Claro. Entonces, yo sé que este tema lo están manejando bastante bien las iglesias, los evangélicos, qué sé yo, porque hay grupos que están defendiéndose de esto. Pero tienen que saber que hay políticos chilenos que no valorando el voto que recibieron de sus ciudadanos chilenos, están apoyando instaurar esta ley en Chile para congraciarse con la ONU, con la Organización de Naciones Unidas. Entonces, y esos políticos son de todos los sectores políticos. Estoy hablando que hay gente de derecha, como Evópoli, que tienen ahí a todos los de Evópoli, tienen a Felipe Cas, tienen a un tal Larraín, todos ellos apoyan esta ley de educación sexual integral para los niños. Está también
un señor de la UDI que se llama Belolio, el señor Belolio, que es uno de los impulsores de esta ley también, y por lo tanto no es un tema exclusivamente de un sector, sino que de un amplio sector. ¿Ya? Ahora, dentro de la izquierda, el Frente Amplio prácticamente yo entiendo que está todo apoyando esta ley, y ellos, el Revolución Democrática, el Partido Comunes, en fin, todos ellos están impulsando esta ley muy rápidamente, quieren que esto rápidamente se haga. Curiosamente han puesto un montón de trabas para resolver y aprobar leyes que van en beneficio directo de las personas. Ahora, por temas sociales, con todo este problema que se produjo desde el 18 de octubre, y han puesto todo tipo de trabas y dificultades para ir desplazando para el futuro las leyes, y sin embargo esta ley, cuando el grupo de personas que quisieron dar su testimonio de lo que les preocupa, no se las escuchó. Simplemente se escuchó a un grupito menor y no se permitió más. Y se resolvió de una manera muy, diría yo, dictatorial de parte de ellos, de la presidencia, en este caso de la comisión, de no escuchar a nadie más y rápidamente ir a la parte ya de revisión de la ley por el resto del Parlamento y por supuesto a la votación. Entonces yo tengo que entender que mañana comience eso. Entonces a mí me parece que es un tema que tienen que estar atentos todos, porque primero nos hacen este tremendo problema del 18 de octubre que viene por toda una organización de gente que cree que el mundo tiene que cambiar completamente. Hay que hacer un mundo nuevo, porque ellos ya no quieren este mundo tal como está. Entonces han decidido que hay que cambiarlo todo. Luego tenemos a la ONU impulsando leyes y normas que ellos, en base a su criterio, creen que es lo mejor para el mundo, sin tomar en cuenta a las personas. Y mañana empieza a peligrar el derecho que usted tiene sobre su hijo, porque una de las características de esta ley, una manera de obligar, es que si usted no acepta que su hijo sea educado de esa manera, usted puede perder la tutela de su hijo. O sea, el poder que usted tiene sobre su hijo, porque el hijo no es de propiedad, no es una propiedad, el niño es libre, pero los padres son los tutores, son los principales responsables de su vida, del futuro de su hijo. Entonces, el Estado le podría quitar a usted si usted no está de acuerdo con esas normas. O sea, esta cosa sí o sí. Eso es lo que ellos pretenden. Exactamente. Entonces aquí no se le está respetando la libertad a los padres, a la moral que ellos quieran formar a su hijo. Ahora, yo digo, ¿cuántos padres forman mal a sus hijos? Hablemos de los que tienen alguna formación religiosa, claro, en Chile, porque aquí no tenemos problemas como de musulmanes, que los musulmanes tienen una norma religiosa mucho más potente. Sí, ¿ah? Muy estricta. Es muy estricta, sí. Pero en Chile en general nosotros somos bastante más abiertos, sí. pero que creo yo que poner en manos de un profesor o en manos del Estado la educación sexual de mi hijo sin tomar en cuenta la visión que pueda tener el padre me parece absolutamente arbitrario y antidemocrático. Claro, así es. ¿Dónde queda toda la formación familiar? Los valores de la familia, la responsabilidad de esa familia de criar esa persona. Al final, como que en el fondo la Nación Unida quiere empezar a controlar al ser humano por todos lados, oye. Y esta es una cuestión que nosotros estamos como todavía no entendiendo mucho. Bueno, y ahí es cuando vuelvo a la anterior entrevista, cuando hablamos de esto de las marchas del rechazo. Sí. El rechazo a esta nueva constitución que se nos quieren imponer, se nos quiere implantar por medio de una asamblea constituyente, quienes sus principales promotores son precisamente este grupo de gente que quiere este tipo de leyes, ¿ah? Y que quiere obligar a formarnos de una manera. Además son grupos políticos como el Partido Comunista y como todos aquellos
llamémosle satélites del Partido Comunista, porque Revolución Democrática, el Partido Común, Convergencia Social, en fin, todos son partidos que de alguna manera están vinculados con el pensamiento marxista y comunista. Entonces, ellos son los principales impulsores de estas leyes, pero ellos no tienen ejemplo ninguno en el mundo de haber sido exitoso con el desarrollo humano, con la tecnología. Simplemente nos quieren cambiar para llevarnos a un lugar que no entendemos dónde es y cómo es. Es un laboratorio que están experimentando ellos mismos. Ellos no tienen seguridad de nada, pero sí que quieren destruir esto que hoy día tenemos. Entonces, yo retomaba lo del rechazo porque en el fondo todas estas leyes a nosotros nos preocupan. Y de hecho, si llegaran a aprobar, tenemos que ver la forma de impedir que esto se termine. Es decir, tenemos que cambiar eso. La gente tiene que resistirse. No puede permitir esto que está pasando. O sea, hoy día tenemos parlamentarios que no le han comentado a usted que van a votar una ley que le va a permitir al Estado adueñarse de la moral de sus hijos. Entonces, esos son los peligros a los cuales estamos expuestos hoy día. Y bueno, yo creo que por lo menos esta información puede servirles para que empiecen a ver, y si mañana van a ver en el Congreso que está pasando esto, hay gente que está dando la pelea, que va a los lugares, que lucha para que esto no pase, pero nosotros a veces no nos damos ni cuenta y votan una ley y esa ley nos perjudica enormemente. Bueno, nosotros hemos estado en una situación estos meses, en una necesidad de declarar, abrirse, ¿no es cierto?, a los cambios de la sociedad. Necesita cambios en las leyes, más protección, necesita mejores pensiones, mejor salud, muchas cosas buenas, pero como lo dice alguno de los importantes hombres de la televisión y del pensamiento como Barken, dice, lamentablemente todo esto ha sido secuestrado por un grupo de violentos que está en este minuto intentando hasta romper todo el país, y ahora viene la Naciones Unidas por otro lado también rompiendo la moral. Entonces estamos en una encrucijada muy, muy grande. Yo te invito, Erwin, hay algunos grupos de vecinos de Los Vilos que me han pedido que hagamos algunas mesas de conversación, así que te voy a invitar, vamos a organizar, planificar algunos adultos mayores que necesitan tener más información, porque estamos en minutos cruciales, hay que tomar decisiones, hay que tomarlas bien informados, y tú eres una persona que está yendo a Santiago, se está preparando en esto y está habitualmente estudiando los temas, y lo haces exclusivamente por el bienestar del resto de la comunidad. Mira, yo lo hago porque, primero que nada, es mi patria. O sea, yo voy a decir, yo soy patriota. Amo Chile, soy chileno, he tenido la suerte de viajar mucho y de conocer muchos países, y puedo comparar. Claro. Yo sé que no somos perfectos, pero somos un país maravilloso. Tenemos una naturaleza maravillosa y tenemos gente muy buena y muy esforzada, gente muy inteligente. Muy decente. Entonces, este país ha logrado mucho. Es decir, este país, comparándolo con cualquiera de Latinoamérica, además están los datos. Si yo no entiendo por qué tanta gente empezó a decir, este país hay que cambiarlo todo. Como, claro, hay mucha gente que tiene algún grado de decepción, que tiene frustración, pero eso es lo normal. En toda la sociedad hay gente que no se siente plena, pero es un tema existencial. El ser humano, claro. Ahora, nuestra búsqueda es permanente, y después, a medida que tú te vas envejeciendo, y yo esto se lo digo a los jóvenes, a medida que uno va envejeciendo, va descubriendo que la felicidad, la más grande, está en la paz, en la tranquilidad. Claro. Cuando estás más joven quieres más cosas y eres loco quizás, y quieres viajar y quieres recorrer el mundo y quieres hacer muchas cosas distintas, pero a medida que te vas poniendo mayor te vas dando cuenta que cuando te quedas tranquilo en tu casa, cuando empiezas a escuchar el silencio, a descubrir los sonidos de la naturaleza, entonces hay una evolución en ti, en todos los seres humanos hay una evolución. Ahora, esas personas que se frustran y creen que este país no es el mejor país del mundo, yo les digo, no es el mejor país del mundo, pero es quizás uno de los mejores países del mundo. Y que hay muchas cosas que hacer, sí. Siempre va a haber gente que nos va a aplastar y gente que nos va a abusar, pero siempre va a existir gente que va a luchar contra eso, y nosotros tenemos que alinearnos con esa gente. Exacto. Pero no podemos destruir
lo que hemos construido tantos tiempos, todos juntos. Chile tiene más de 200 años como república y muchos años antes. Este es un gran país, lo hemos hecho todos juntos. Tenemos que seguir adelante construyéndolo, no destruyendo.